Levítico capítulo 1. Levítico capítulo 1. Levítico capítulo 1 y versículo 1. Levítico capítulo 1 y versículo 1. Hablamos hace 2 semanas atrás, hablamos un poquito acerca del orden de las ofrendas aquí en Levítico. Consideramos cómo esas ofrendas primeramente apuntan a nuestro Señor Jesucristo, pero también como en segundo plano, también tiene enseñanza y figura, y es figura también del sacerdocio cristiano, ¿verdad? El sacerdocio de todos los creyentes y también de la iglesia. Y consideramos, ¿verdad?, diferentes aspectos de las ofrendas, de los animales que se ofrecían. Hoy yo quisiera considerar con ustedes el trabajo de los sacerdotes, ¿verdad? Vamos a empezar el versículo 1 hasta el versículo 9. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Versículo 6. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego, que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Y yo quisiera hablar de lo que tenía que hacer los sacerdotes. Ya vimos que esta ofrenda, el holocausto, era una ofrenda voluntaria. Y eso nos habla de Cristo, cómo Cristo voluntariamente se ofreció Él mismo como ofrenda perfecta delante de Dios en propiciación por los pecados de la humanidad perdida. Ahora, vemos aquí del versículo 5 en adelante, nosotros vemos lo que hacen los sacerdotes. Vemos que el sacrificio, tanto del ganado vacuno como el ovejuno, era degollado por el ofrendante, no así el del ave. Pero aquí nosotros después, en el versículo 5, no así el de las aves, perdón, debo decir, el de las aves, el sacerdote hacía todo el trabajo. Pero del versículo 5 en adelante nosotros vemos que después que el becerro es degollado, entonces los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y rociarán la sangre alrededor, ¿verdad? Y esa es la primera cosa que ellos hacían. Ellos tomaban la sangre, cogían la sangre del sacrificio y la rociaban alrededor del altar y en la parte de arriba del altar. Esa segunda cosa que hacían, versículo 6, y desollará el holocausto. Esto es el sacerdote. Desollar significa despellejar, ¿verdad? Quitarle la piel. Le quitaban la piel al animal. Número 3, versículo 6 también. Después que era desollado el holocausto, lo dividían en piezas. Número 4, ponían el fuego en el altar, es decir, el combustible que se usaba para prender el fuego, ¿verdad? Versículo 7, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar. Número 5, bueno, y también no solo pondrán fuego, obviamente ponían la leña en orden también, ¿verdad? Las dos cosas, porque sin leña no puede haber fuego, ¿verdad? Entonces ponían las dos cosas, la acomodaban. Fíjense, amados hermanos, todo esto se hacía con un sumo orden.
Aquí no era un desorden de hacer como uno quiere, era todo un orden. Y se hacía en ese orden, ¿verdad? En el orden que Dios había dicho. Y después de esto, la quinta cosa que hacían, lavaban las entrañas, ¿verdad? Como aquí dice los intestinos, es decir, las entrañas, me gusta más esa palabra, creo que la versión antigua lo tiene así, las entrañas, es decir, lo más profundo de adentro del animal, y también las piernas, en el versículo 9, ¿verdad? Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el holocausto, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. El versículo 9 también nos dicen que se quemaba todo, ¿verdad? Se encendía la ofrenda. Ahora, vamos al versículo 15. Versículo 15, esto es en cuanto al sacrificio de aves. Las aves también no era la ofrenda de los pobres. Vemos que esa fue la ofrenda que trajeron José y María para cuando iba a haber la purificación, ¿verdad? Por el nacimiento de Jesús. Ellos no tenían el dinero para ofrecer ni una oveja, ni un becerro, ni un cabro, no tenían el dinero para eso. Pero la ley de Dios proveía, ¿verdad? Y así provee hoy en día cuando Él reparte los dones, cada cual según su capacidad, cada cual según lo que Dios quiere que hagamos. Y así pasó, ¿verdad? Y fíjense, versículo 15, y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza. Entonces, el sacerdote, cuando se ofrecía, ya sean los palominos o las tórtolas, eran un par de tórtolas, ¿verdad? O un par de palominos, le quitaba la cabeza y hará que arda sobre el altar, ¿verdad? Y después, la otra cosa que hacía, versículo 16, bueno, y también exprimía la sangre, ¿verdad? Del ave sobre la pared del altar. Y el versículo 16, y le quitará el buche, ¿verdad? Y las plumas, lo cual echará junto al altar, hacia el oriente, perdón, en el lugar junto a las cenizas. Y número 9, la última cosa que hacían, vamos al capítulo 6 y versículo 11. Capítulo 6 de Levítico y versículo 11. Vamos a ver, está aquí ya, ¿verdad? Vemos un poquito de más detalles. Aquí tenemos la ley de los sacrificios, ¿verdad? No solo el sacrificio en sí, pero ¿verdad? La ley, cómo se llevaba a cabo. Versículo 11, el capítulo 6 dice, después, vamos desde el 8 para conexión. Versículo 8, habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego, encendido sobre el altar toda la noche, hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después, versículo 11, se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Entonces vemos las 9 cosas que tenían que hacer los sacerdotes. Ahora, amados hermanos, cuando nosotros vemos la obra del sacerdocio arónico, era mucho trabajo, porque no eran 2 o 3 personas las que venían a traer sus sacrificios, eran muchas personas, millones, miles de personas en el campamento de Israel. Y esos sacerdotes y esos levitas estaban en constante movimiento, trabajando. Y nos habla ahí el sacerdocio, podemos recordar algo de Cristo en ese sacerdocio. Cuando pensamos en Aarón como el gran sumo sacerdote, era el que dirigía todo. Y siempre después que murió Aarón, vino Eleazar, su hijo, ¿verdad? Pero Cristo nunca deja de trabajar, ¿verdad? Cristo siempre es nuestro abogado. Cristo es nuestro gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Sí, Cristo ya terminó la obra que el Padre le encomendó, pero Cristo está allí en el cielo y es nuestro gran sumo sacerdote, intercediendo por nosotros. Él no solo es el sacerdote, pero él también es la ofrenda. Las dos cosas. Entonces, cuando nosotros vemos aquí esa obra completa, era una obra continua, era un sacrificio continuo. El sacrificio de Cristo terminó, ¿verdad? Ya hizo, consumó la obra, mas su obra como sacerdote continúa, ¿verdad? Como nuestro gran sumo sacerdote. Y, amados hermanos, vemos ese trabajo, vemos esas 9 cosas que hacían los sacerdotes.
Ahora, vamos a ver ahí en nuestro texto, ¿verdad? Decía, versículo 5, en la segunda parte, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Recordemos, amados hermanos, cuando el pecador entraba al atrio del tabernáculo, es decir, el patio, ¿verdad? Que estaba ya tras la puerta, lo primero que encontraba un altar. Porque para tener comunión con Dios, amados hermanos, hizo falta el altar de la cruz. Y para que el israelita pudiese acercarse a Dios, lo primero que se encontraba era el altar. Y ese altar tenía sangre rociada sobre sí. Y ese altar había fuego encendido siempre. Y la sangre, de verdad, nos habla, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Al mundo que nos rodea, a ellos no les gusta la idea de la sangre. Lo encuentran como algo morboso. Y la gente a veces dice, ¿por qué tanta sangre? Bueno, la sangre habla de la vida. Y la sangre es lo que contiene la vida. Sin sangre ningún animal, ningún ser humano puede vivir. Y como nosotros hemos pecado, amados hermanos, Dios demandaba la vida de un inocente. Y por eso era necesario el derramamiento de sangre. Como dice aquí también el Levítico más adelante, sin el derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Bueno, y lo digo en general, ¿verdad? Cuando el mundo dice, ¿por qué tanta sangre? Cuando el mundo dice y cuando algunos religiosos dicen, ¿verdad? Que yo puedo añadirle la sangre de Cristo. Algunos dicen que pueden añadirle rezos. Algunos dicen que pueden añadirle tiempo en el purgatorio. Algunos dicen que pueden añadirle sus propias obras. Están menospreciando la sangre derramada de Cristo, la cual es suficiente. Y como sacerdotes, ahora hablando de los sacerdotes, esa es la parte de Cristo, ¿verdad? Pero los sacerdotes rociaban la sangre alrededor del altar, ¿verdad? La rociaban. Pero ¿sabe qué, amados hermanos? Esa sangre era distribuida, allí en ese altar era rociada, y así nosotros, amados hermanos, debemos hablar de esa sangre. Debemos nosotros, como quien dice metafóricamente, hablarle a otros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y nosotros podemos hablarle, ¿verdad, amados hermanos? Como sacerdotes que somos, nosotros, sacerdotes del Señor Jesucristo, todos los creyentes, nosotros podemos rociar esa sangre, es decir, esparcirla, hablarle a otros sobre la sangre de Cristo. Otra cosa que vemos aquí en Levítico, que no está aquí en este texto, es que no podían ingerir sangre, ¿verdad? Lo leímos más adelante. Ellos de las cosas que podían comer los sacerdotes de algunas ofrendas podían comer su carne, mas nunca podían comer de la sangre, porque la sangre era algo muy santo y la sangre es la vida. Pero sabe, amados hermanos, la sangre también nos hace recordar al Señor Jesucristo y cuán precioso es. Y Jesús dijo, yo soy la vida. Y al él decir yo soy la vida, nosotros podemos decir, no es algo que se debe tomar a la ligera. Usualmente el mundo, especialmente las películas de Hollywood, el nombre de Jesús se usa como una palabra mala. Y se pilla a alguien el dedo en una película y dice Jesús. Y alguien dice algo, especialmente en la cultura inglesa se dice mucho, ¿verdad? Entonces la cultura norteamericana, todo el tiempo están mencionando el nombre de Jesús en vano. El nombre de Jesús no es un nombre para estar hablando. El nombre de Jesús es un nombre precioso. Es nombre sobre todo nombre. Y en él está la vida. Así como la vida está en la sangre, en el nombre de Cristo. Jesús es la vida. Yo soy la vida, dijo él. Entonces, no debemos ingerir la sangre, ¿verdad? En ese sentido, yo lo voy a hacer una aplicación, no quiero ser dogmático,
Pero quisiera decir, no debemos tomar ligeramente el nombre de Dios, ni tenerlos en nuestra boca ligeramente, ¿verdad? Otra cosa, vamos a hablar de cuando desollaban el holocausto. Ellos desollaban, ¿verdad? El animal, antes de ser ofrecido, el animal era inspeccionado. Y el sacerdote lo inspeccionaba. También el que lo traía lo inspeccionaba. Que fuera perfecto, que no hubiese mácula, que no hubiese nada indebido, que no hubiese un tobillo roto, que no hubiese un ojo hinchado, que no hubiese nada fuera de formación. Y ellos miraban por fuera más. No pueden mirar por dentro, ¿verdad? A veces, muchas veces nosotros nos sorprendemos. Esa persona se veía también. Me acuerdo un profesor en la universidad, cuando yo estaba en la universidad, mis primeros años, y él, pues, él tenía una condición del corazón, un profesor muy querido. Y él decidió empezar a hacer mucho ejercicio por las mañanas, y él, su salud había mejorado mucho. Y todo el mundo decía, qué bien se ve, profesor, se ve mucho mejor. Pero sabe que un día murió, inesperadamente, salió de este mundo, murió. Y todo el mundo decía, pero si él se veía tan bien, pero nosotros no podemos ver lo que hay al interior. Hay un interior físico, hay un interior espiritual que solo Dios puede ver. Ahora, cuando el animal era inspeccionado, una vez era llevado, inspeccionado por los sacerdotes, porque no podía haber defecto en el animal, una vez lo desollaban podían ver las perfecciones. Adentro podían ver que no habían problemas. Podían ver que todo su interior, sus intestinos, sus riñones, todo estaba bien. Amados hermanos, muchas veces podemos disfrutar del Señor Jesucristo y su persona y su obra poco por fuera o superficialmente, pero cuán hermoso es adentrar en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de quien estos animales y esta ofrenda son figura. Y cuando el apóstol Pablo dice en Filipenses, ¿verdad? Lo voy a leer para no citarlo mal. En Filipenses capítulo 3, y dice, versículo 8, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Fíjense lo que dice el versículo 10, a fin de conocerlo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Fíjese, a fin de conocerle. Yo me hago la pregunta, ¿no conocía ya el apóstol Pablo, conocía a Cristo? Lo conoce, fue salvo desde que Cristo tuvo un encuentro con él en camino a Damasco. Pero él dice a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Es decir, el poder de la vida nueva, porque con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en el poder del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Entonces, a fin de conocerle, amados hermanos, cuando el sacerdote desollaba a esa víctima, él podía observar todo, ¿verdad? La anatomía, podía observar que no había defecto, podía ver más adentro, en las entrañas, y ver que no había defecto. Amados hermanos, así nosotros deberíamos disfrutar de Cristo. Muchas veces, ¿verdad? Me acuerdo, nos hicieron esa pregunta un hermano hace muchos años. Nos dijo, jóvenes, si ustedes le dieran un papel y dijeran, escríbeme 10 cosas que tú aprecias de Cristo, ¿cuántas podrías escribir rápidamente? ¿Y qué más? Si nos pidieran 15 y si nos pidieran 20, muchas veces nosotros, ¿verdad? Podemos decir, cuántas cosas yo admiro de George Washington, o cuántas cosas yo admiro de Abraham Lincoln, o cuántas cosas yo admiro de Luis Muñoz Marín, él hizo tal, cual, tal y tal cosa. Pero cuán mucho más es admirar las cosas que hizo Cristo. Y cuando nosotros pensamos en la obra de Cristo, cómo Él se entregó allí,
Hay tanta riqueza. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo, a fin de conocerle, llegando a ser semejante a él en su muerte. No solo conocer lo que hizo y acerca de él, pero experimentar en carne propia la vida de Cristo en nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que da, a fin de conocer la nueva vida, ¿verdad? El poder de su resurrección, la nueva vida, la vida nueva en Cristo. Y llegar a ser semejante a él en su muerte, muerto al mundo y vivo para él. Eso es conocer a Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo a quien tú has enviado, ¿verdad? Esa es la vida eterna. Amados hermanos, que contemplemos, que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros, cada día a apreciar más y más de Cristo. No solamente lo que está por fuera, pero adentrarnos, conocerlo, caminar con Él, tener comunión con Él. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Esa es la verdadera Santa Cena que debemos comer todos los días, ¿verdad? Sentarnos con Él a la mesa y comer con Él, disfrutar de Él, comunar con Él, hablar con Él, ¿verdad? Y cuanto más, y estar agradecido por Él, ¿verdad? Esa persona que traía esa ofrenda se identificaba con la ofrenda. Sabía que Dios, una vez esa ofrenda fuera quemada y procesada, Dios iba a ver un olor grato. Y sabe que, amados hermanos, cuando andamos con Cristo, el olor grato de Él se nos va a pegar a nosotros. Y su benignidad, su bondad, sus cualidades van a ser parte de nosotros también. Bueno, vamos a hablar de las partes un poco, ¿verdad? Las partes. Dice aquí, ¿verdad? Vamos a ver las partes. Versículo 8. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, fíjese, las diferentes piezas. Esto no era una carnicería, ¿verdad? Allí con el hacha de mano en la mano cortando a lo loco. Aquí con cuidado se dividía las piezas para no tratar las cosas santas ligeramente, ¿verdad? Amados hermanos, nosotros los santos de Dios no debemos tratarlo ligeramente. Y se dividían las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña. Todas esas piezas se ponían, ¿verdad? La cabeza nos habla de la mente y el intelecto. Los intestinos o las entrañas nos hablan de lo más profundo del afecto de Cristo, ¿verdad? Si hay algunas entrañas, dice la versión antigua, si algo, ¿verdad? El amor de Cristo nos constriñe, es decir, de lo más profundo de nuestro corazón, ¿verdad? De las entrañas. Ahora se me olvida ese versículo porque lo leí en la 1909, en la Reina Valera, pero habla de las entrañas. Si hay alguna consolación de Cristo, la versión antigua 1909 dice si hay algunas entrañas. De lo más profundo nos habla a nosotros de los afectos, de lo que haya, ¿verdad? ¿Y cuáles eran los afectos de Cristo? El hacer tu voluntad. Es lo que Cristo decía, es el afecto de él, el gozo de Cristo era hacer la voluntad del Padre. Ahora las piernas nos habla de la caminar y conducta, ¿verdad? Nos dicen los salmos que los pies de los malvados se apresuran a derramar sangre, que la boca de los perversos se apresura a decir mentira, pero el camino de Cristo siempre fue recto. El camino de Cristo nunca se desvió. El camino de Cristo siempre fue en línea recta. Las piernas nos habla de su caminar, su conducta, la grosura. Ahora, la grosura obviamente, sabemos que la grasa en nuestros cuerpos es la que nos da energía. Y claro, sabemos también, ¿verdad?, que los animales usan esa energía mucho más eficiente que nosotros humanos. Los animales necesitan la grosura para poder subsistir. Sabemos que las morsas y las focas y todos estos animales, cuando entra el invierno, guardan gran cantidad de grosura para poder sobrevivir, tener energía. Entonces, la grosura en el sentido de nuestro Señor Jesucristo, como es tipificado aquí en esta ofrenda, nos habla de su salud, nos habla de su energía, de su poder, de su virtud. Cuando
Él nunca se cansó, ni en la cruz. En la cruz yo no hubiese aguantado más de 10 segundos. Cristo aguantó. Cristo estuvo allí, tuvo sed, le dieron vinagre a beber. Cristo entregó el Espíritu, Él decidió cuándo morir, cuando se cumplió el tiempo, ¿verdad? Habla de la salud y la energía, el poder de Cristo. Ahora, cuando examinamos a Cristo, nos dice el apóstol Juan que no hay pecado en Él. Cuando el apóstol Pablo habla a los corintios, le dice no conoció pecado. Cuando el apóstol Pedro le habla a los judíos de la dispersión, le dice no hizo pecado. Y el autor a los hebreos dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces Cristo no hubo imperfección en él. Así que cuando el sacerdote desollaba esa ofrenda y veía todo, no había imperfección. Estaba todo en su lugar, todo como debe ser, ¿verdad? El Padre, cuando Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, Él dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No había ninguna cosa en Él. Cuando fue examinado y allí en el tribunal de Pilato, Él dijo, no hallo ningún delito en este hombre. Todo adentro nos habla de las perfecciones de Cristo, ¿verdad? Este animal nos habla, cuando se examinaba, nos habla de las perfecciones de Cristo. Ahora, vamos a hablar de las cenizas un poquito, ¿verdad? Vamos ahí en nuestro texto. Leímos sobre las cenizas. Ahí en el capítulo 6 leímos sobre las cenizas, pero también aquí, cuando se habla de las aves, ¿verdad? Dice en el versículo 16, y quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente, en el lugar de las cenizas. Y amados hermanos, las cenizas son productos de un fuego. Si no hubo un fuego, no hay cenizas. Asimismo, la salvación es el producto de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, esas cenizas, como leímos en el capítulo 6, fueron llevadas a un lugar especial, a un lugar limpio. Amados hermanos, así como la salvación es producto o consecuencia de la obra de Cristo, la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario, así esas cenizas eran productos de aquel animal que había sido entregado totalmente. Y esas cenizas, el sacerdote se ponía una ropa especial. No es que esto es una ceniza, vamos a botarlo. No, él se quitaba la ropa oficial de sacerdote, se ponía otra ropa, una ropa que tenía que ser la ropa que decía Dios, y él iba a un lugar fuera del campamento y echaba cita a un lugar limpio. Amados hermanos, cuando nosotros trabajamos en las cosas del Señor, nuestro testimonio es importante. Yo no puedo ir con las cenizas que, ¿verdad? Vamos a hablar metafóricamente, hablando de la salvación, donde hubo el fuego consumidor de Dios sobre el pecado, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Yo no puedo ir sin el ropaje que Dios nos dice. Vestidos, dice el Señor, vestidos de Cristo. Obviamente nosotros no nos vamos a poner una ropa de sacerdote judío, pero ¿sabe qué? Nos vamos a poner el ropaje de Cristo. Vamos a tener el testimonio de Cristo. Y ese testimonio es limpio. Y ese testimonio no es para tomarlo a la ligera. Y no es para echarlo a lo loco. Hay que prepararlo bien. Y si yo hablo con mal testimonio de Cristo, la palabra de Dios podría ser blasfemada. Entonces, amados hermanos, fueron llevados a un lugar limpio. ¿Por qué? Porque la palabra de salvación tiene un propósito especial. Así como esas cenizas nos hablaban de que hubo un sacrificio, cuando hablamos de la salvación, estamos diciendo hubo un sacrificio. Y tenemos que ir con unas vestiduras especiales, es decir, con el testimonio cristiano, ungidos por el poder del Espíritu y con el conocimiento de la palabra de Cristo. Y la palabra de Dios nos habla mucho de vestidos, despojados del viejo hombre, revestidos del nuevo hombre. Ese es lo que tenemos, ¿verdad? Las vestiduras especiales del creyente. Las cenizas son productos del fuego, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar de las porciones, ¿verdad? Todo fue quemado. Dice aquí,
versículo 9, al final dice, holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Todo lo que se ofrecía allí se quemaba, era todo para Dios. Eso nos habla de Cristo. Cristo fue todo consagrado a Dios. Él no dejó nada atrás. Él no reservó nada para sí. Allí no, en Cristo cuando vivió en este mundo no hubo autogratificación, no hubo autoglorificación. Él vivió una vida humilde delante del Padre. Él fue allí y él fue ofrecido completamente. Lo dio todo. Vamos a hablar de la porción de los sacerdotes, ¿verdad? Vamos a... Los sacerdotes, ellos se quedaban con la piel. Eso lo encontramos también en el capítulo, ¿verdad? Vamos al versículo, al capítulo 6, de nuevo, de Levítico. Capítulo 6, versículo 11. Bueno, ahí habla de las cenizas, pero ahora mismo se me escapa el versículo, amados hermanos, pero ahí en el texto nos va a decir más adelante que la piel del animal era para el sacerdote se quedaba con ella. Ahora, ¿por qué se quedaba con ella, verdad? Es la porción del sacerdote. El sacerdote participaba en la ofrenda, ¿verdad? El sacerdote también vivía de las ofrendas del pueblo. Y muchas veces el cuero de sus animales se usaba como vestimenta. Ahora, amados hermanos, la Biblia dice que el obrero es digno de su salario, ¿verdad? No pondrá bozal al buey que trilla. Pero hay otra cosa. En el capítulo 7, versículo 8, hermanos, disculpen, lo encontré. Estaba ahí mirando y que son porciones largas. Así que dice, Levítico 7, 8 dice, y el sacerdote que ofrece holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él, para el sacerdote. Y amados hermanos, si hay piel, quiere decir que hubo un animal sacrificado. Es un recordatorio siempre de que hubo un animal sacrificado. También nos habla de la paga de aquellos, ¿verdad?, que se dedicaban, en ese caso los sacerdotes de Israel se dedicaban, era parte de su sustento. Es evidencia de que hubo un sacrificio. Amados hermanos, recordemos a Adán y Eva ya en el capítulo 3. Cuando estaban desnudos, Dios los vistió con túnicas de pieles. Tuvo que sacrificar un animal para cubrir la vergüenza de ellos. Y amados hermanos, cuando nosotros vemos esa piel de ese animal desollado, Cristo nos ha vestido de su justicia, nos ha revestido de su justicia, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Entonces, esa piel nos habla a nosotros, ¿verdad?, de que hubo un sacrificio, un recordatorio constante. Amados hermanos, nosotros somos justos delante de Dios porque Cristo el justo murió y padeció por nuestros pecados en la cruz del Calvario, ¿verdad? Eso lo leemos 2 Corintios, capítulo 5. La porción del ofrendante, fíjense que el ofrendante no se quedaba con nada. ¿Sabe qué? El pecador no tiene nada que ver en la salvación. Solo Dios es el autor de salvación. La salvación es de Jehová, dice el libro de Jonás. Y así es, amados hermanos, nosotros descansamos y creemos por fe en la obra consumada de Cristo. Y podemos creer porque la palabra de Dios nos ha dado esa fe. Porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y amados hermanos, Cristo es nuestra Pascua. Hay una total entrega de él, así como ese holocausto fue totalmente entregado. Hay una total entrega. Le voy a dar unos textos rápidamente porque sé que el tiempo avanza. Los voy a leer rápidamente. Si usted los quiere anotar para leerlos luego, lo puede hacer. En Juan capítulo 6 y versículo 38 dice el Señor Jesús, dice, versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Capítulo 4 y versículo 34 de Juan también dice,
Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Efesios 4:2. Efesios 4:2. Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre. Creo que lo apunté mal. Ah, sí, es 5:2, perdón, 5:2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, entregado totalmente. Él se dio, se entregó a sí mismo, así como ese holocausto fue quemado. Cristo se entregó totalmente, total entrega al Señor, a su Padre. Ahora, en cuanto a nosotros, amados hermanos, un simbolismo para nosotros. Cristo es nuestro ejemplo. Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Verdad? Nos ha dejado ejemplo, dice primero de Pedro, nos dice, nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Ahora, amados hermanos, si Cristo, el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 11, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y vamos a Romanos capítulo 12 y versículo 1. Romanos 12:1. Yo quisiera hablar de la consagración, ¿verdad? Romanos 12:1 dice, y solo voy a leer los versículos sin comentarios, vamos a leerlos. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, es decir, es lo que debemos hacer. Y vamos también a 1 Corintios 6:20. 1 Corintios 6:20. También dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y amados hermanos, ese es el ejemplo que nos dejó Cristo a nosotros, y que el Señor nos ayude a consagrarnos a Él, a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y agradable delante de Dios, sabiendo que fuimos comprados por precio. El Señor lo entregó todo y nosotros como sus siervos inútiles, lo único que te podemos decir es, hice lo que podía, ¿verdad? Que el Señor nos dé a nosotros esa entrega y esa consagración que el Señor Jesucristo tuvo, así como es tipificado en los sacrificios de Levítico capítulo 1. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias una vez más por el Señor Jesús, por tu palabra, por estos sacrificios tan hermosos, Padre, que cada uno de ellos presenta un ángulo de las perfecciones de la obra de Cristo. Y Padre, ayúdanos nosotros no solo a ver por encima, sino a profundizarnos en las cosas de Cristo, en esto pensar, en todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre. Si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Te damos gracias, Padre. Si hay algo digno de ser alabado, en esto pensar. El nombre de Jesucristo, el nombre sobre todo nombre. Te pedimos, Padre, que nos ayudes, que en nuestro corazón podamos estar ocupados con Él. Y ayúdanos, Padre, también a compartir de Él, a regar esa sangre, a llevar esas cenizas a lugares donde puedan ser usados, Padre, para tu gloria y tu honra. Ayúdanos, Padre, a dar testimonio con nuestra vestimenta espiritual, con nuestro testimonio. Ayúdanos, Padre, también siempre a hacer todo para la gloria y honra del Señor Jesús. Y Padre, te pedimos tu ayuda camino a nuestros hogares. Te damos gracias porque pudimos venir a orar y también a leer tu palabra y estudiarla. Te damos gracias, pedimos misericordia camino a nuestros hogares. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy no vamos a cantar el himno